Buenos días, Dios los bendiga a cada uno. ¿Cómo están? Bueno, me alegra mucho. Estamos felices porque la vida es nuestra, pastoral es de pronto como las motivaciones son así. De pronto hay una alegría, una tristeza, una media alegría y cosas como esas, lo cual nos lleva a nosotros siempre a decir gracias a Dios que estamos agarrados de su manita, porque lo contrario esto sería de locura. Y lo digo porque en este tiempo también, y a propósito les pido a ustedes sus oraciones, de un trabajo carcelario donde nos han abierto más las puertas. Sí, pero nosotros estamos, o por lo menos en mi caso estoy tratando más bien que me la cierren un poquito, pero la abren más. ¿Por qué? Porque llega un momento en que uno también se cansa, no creas, yo les digo, yo también me canso. Ya llega un momento en que uno que como que dice, Dios mío, pero ¿qué más necesito también aprender? Y yo sé que toda la vida y todos los días son para aprender. Sin embargo, este año no solamente nos abrieron un día ni dos, sino tres días, y aparte de eso, no solamente nos dieron un patio, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 5 patios para entrar a compartir la palabra del Señor. Yo le pido a Dios que este año, aunque lo vamos a hacer, pero que también los obreros y también las damas, porque mi esposa también, estando aquí, hubo una hermana que iba al Buen Pastor y mi esposa iba con ella. La hermana era de otra congregación y a veces mi esposa se desaparecía un domingo porque era que ella se iba el domingo para el Buen Pastor. Y entonces un día yo le dije a ella, bueno, yo ya no quiero que vaya al Buen Pastor porque realmente necesito que esté conmigo aquí el domingo. Y hay mucho que hacer, les cuento, hay mucho que hacer este año, hay mucho que hacer, y lo que dijo el pastor ahora, los que necesitan capacitarse y estar en educación bíblica, sobre todo el libro 1 para empezar, miren, no lo sigan pensando. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Sacando de lo mejor para que ustedes se queden con las premisas espirituales. Si algo tengo en mi corazón de tristeza con la familia de Almendro, ¿sabe cuál es? Que desafortunadamente no están haciendo devocional en las casas y no están enseñando a los niños ni a las niñas a hacer devocional espiritual. Eso sí trae tristeza. Y yo les digo, mire, si ustedes quieren alegrar el corazón de Dios y a nosotros también ponernos alegres, reúnanse con las familias en casa. Si el esposo no quiere hacer la oración, no importa, usted hágala. Si está la niña ahí o el niño, hágalo con ellos. Cuidado con esas voces de los hijos cuando dicen, ay, otra vez a orar. Cuidado, porque eso no lo podemos escuchar dentro de casa. No, al contrario, vamos a alimentarnos y vamos a aprovisionarnos de la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a ir al tema de hoy. Entro ahora mismo a la enseñanza de la palabra de nuestro Señor y quiero que usted, por favor, repita conmigo el mensaje que hoy vamos a tener. ¿Lo puede repetir, por favor? Temor de Dios o evangelio conveniente. Ya con eso creo que ya está toda la predicación. Temor de Dios o evangelio conveniente. En la vida hay ofertas, en la vida hay gangas, en la vida hay propuestas y en la vida también hay muchos anhelos de hacer las cosas, y siempre uno como padre, o muchas veces también los hijos, cuando quieren empezar algo, siempre van a considerar en dónde se van a meter. Me ha pasado ya que si de pronto un joven dice, uy, estoy enamorada de esa muchacha, pero luego dice, pero tan pronto me acuerdo de que tengo que invitarla al cine o invitarla a almorzar, se me quitan las ganas. Ha pasado, a veces los muchachos como que lo piensan y se trancan un momentico. ¿Sabía usted que en la palabra del Señor hay momentos donde el Señor nos dice lo siguiente? Podemos tener el evangelio de Dios de manera conveniente o realmente con un sentido de dirección y que nos va a servir como fundamento no solamente para nuestra vida, sino también para la persona que está conmigo y también para las generaciones siguientes. Pero si yo no
entiendo eso que Dios quiere hablarnos, por eso es que desafortunadamente existen fracasos espirituales, existen actitudes que no corresponden. Hablemos un poquito de la conveniencia. Es más fácil ser conveniente que tener convicción, por ejemplo. Cuando uno llega a Transmilenio nomás y de pronto a nosotros, ¿a cuánto les gusta hacer filas aquí, por ejemplo? Sí, ¿cómo no? Igual como me pasa a mí, cuando llegamos al banco, si vamos a hacer fila, uno lo primero que mira dice, uy, esa fila tan larga. O uno llega a Transmilenio y dice, no, esto está aquí imposible, y uno va a mirar de cómo entrar a Transmilenio, el caso nuestro aquí en Bogotá. Cuando hablamos de conveniencia, hablamos de que Dios en su momento va a medir nuestra disponibilidad delante de Él. ¿Soy o no hijo o hija de Dios? Conveniencia no solamente tiene que ver con algo que yo quiera hacer, no, hay cosas que también son muy importantes en la vida. Cuando uno se casa con una carrera o cuando uno se casa con una profesión, o sabe Dios que a cada uno de nosotros nos ha dado un talento o una habilidad que nadie tiene, entonces sabe el Señor un día que sobre eso nosotros vamos a tener que responder también para nuestra propia vida. Hoy los hijos, ojalá que todos los hijos tuvieran también un concepto totalmente diferente de lo que es el contexto del hogar. Existen países donde los hijos tan pronto cumplen 18 años, definitivamente ellos toman una determinación de independencia para ir y cumplir aquellas cosas que corresponden y hacer lo que se debe hacer. Nosotros aquí en nuestras tradiciones latinas tenemos ciertas costumbres que si los muchachos no se van de casa como que tienen 30 y 40 años y todavía están ahí, mi muchachito, y hay algunos que hasta dicen mi muchachito. Aquí algunos me han dicho, mi chiquito, mi chinito. ¿Y cuánto tiene su chinito? Tiene 35. Ah, su chinito, ya entendí. Y entonces cuando algunos tienen esas actitudes, hay algunos que ya cumplieron casi hasta los 50 y todavía no saben qué hacer, porque dicen, no, es que mi mamá me dijo que me quedara aquí. Una conveniencia es saber que todos y todas vamos a tener que aprender lo siguiente en la vida espiritual. Dios está esperando de nosotros que al recibir la palabra del Señor no pensemos que es algo para favorecernos a nosotros. No, no es así. Es algo que nos lleva a confrontarnos con nuestra propia realidad espiritual, porque quiera que no aceptarla, un día vamos a irnos de este cuerpo, porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte, es decir, nos vamos a morir. Alguien dirá, no, todavía me falta mucho. No crea, hoy podemos estar vivos, dentro de media hora no sabemos qué puede pasar. También hay pastores que se han muerto predicando la palabra del Señor. Y hoy también quiero decirles algo a través de la palabra. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo capítulo 10, versículo 26 al 33, que dice el Señor lo siguiente. Si usted trae su Biblia, vamos a abrir en Mateo capítulo 10, de los versículos 26 en adelante, y dice la palabra: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues a vuestros cabellos están todos contados. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. La palabra del Señor en esta mañana nos quiere llevar también
que la vida espiritual nuestra no es una profesión. Nosotros no estamos aquí por una profesión o de pronto en un momento dado, al estudiar la palabra del Señor, en un momento dado podemos recibir un grado, una certificación de algo, pero eso no es lo que corresponde, sin desmeritar los reconocimientos que se hacen sobre una carrera a nivel teológico. Pero lo que sí quiero apuntar es lo siguiente: nuestro llamado delante de Dios espiritualmente no es como una profesión. A ver, los que amamos sabemos lo siguiente: si amamos, sencillamente estamos pagando un precio. ¿Quién no ha sufrido cuando ama? Hoy en día nuestra vida espiritual tiene bastante que decir en este aspecto. Como iglesia, en sus momentos también hemos sabido lo siguiente: cuando Dios vino a darnos su palabra, vino por medio de una mujer llamada la Virgen María, porque la Biblia dice que el Verbo se encarnó, se hizo hombre, y por eso nació por medio de la Virgen María. Cuando Él nació, su etapa de crecimiento lo hizo en su hogar, y luego comenzó el ministerio a los 30 años, y después de los 30 años comenzó una situación de desafío frente a una cultura bastante difícil. El día de hoy el pueblo de Israel sufre otra vez una convulsión cultural por medio de los países que le están rodeando. Entre ellos, por ejemplo, cuando el presidente Donald Trump dijo: Jerusalén es la capital de Israel, entonces ya inmediatamente unas naciones dijeron: no estamos de acuerdo. Entre ellas Rusia, entre ellas Francia, entre ellas Gran Bretaña, entre ellas incluso hasta nuestro país, no estamos de acuerdo. La pregunta es que siempre en la palabra de Dios hay un principio, y el principio fue que Dios nombró a Jerusalén como capital de Israel. Él lo hizo, no fue un hombre, fue Dios quien lo hizo. Y sin embargo, los países se mueven por medio de conveniencias. Nuestra vida espiritual hoy en día, ¿a dónde apunta cuando recibimos la palabra del Señor? Cuando el Señor también caminó en medio de las personas, algunas veces tuvo que confrontar a las personas diciéndole la verdad en la cara. Y les dijo: ustedes me siguen no por lo que permanece para vida eterna, sino lo que perece. Y entonces algunos se sintieron mal y se fueron. Los mismos discípulos quedaron así extrañados delante del Señor diciendo: Señor, ¿qué has dicho? Pues lo que les dije a ellos también se los digo a ustedes. Si ustedes no entienden esto que estoy hablando, sencillamente pues váyanse. Cuando hay una situación acalorada en el hogar y hay determinaciones que hay que tomar, por ejemplo, muchas veces los conceptos y las direcciones a nivel de las decisiones se cruzan, y bendito sea Dios cuando éstas toman decisiones y soluciones sobre la situación. Triste es cuando los resultados se prestan para la violencia y para la agresión. Y el mismo Señor también lo dijo incluso. Llegará un momento en nuestras vidas familiares también que por el hecho de ser cristianos tenemos un grave problema en el hogar. Es más, los que están proyectando un día para la vida espiritual, pensando en organizar su familia también, en un momento dado eso les va a acarrear conflictos. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios nos está diciendo hoy es: la vida espiritual nuestra, si se trata de ser una convicción en nuestro corazón, es una pasión que llevamos por dentro. Sí, yo amo a Dios, sí, yo hablo la palabra de Dios. Alguien se burlará diciendo: pues usted sí es bien loca o bien loco, porque usted ama a alguien que no ve. Y es cierto, nosotros no hemos visto al Señor. De hecho, cuando Moisés tuvo un encuentro con el Señor, y el mismo Moisés dijo: Señor, muéstrame tu bien. Y el mismo Señor le dijo: si alguien me ve, muere, así de sencillo. Pero te voy a mostrar algo de lo que hoy podemos decir una teofanía en la palabra del Señor. ¿Qué es eso de teofanía? Que Dios muestra algo de Él semejado a una persona, y dice la palabra del Señor que el Señor le mostró a Moisés esta parte de su cuerpo, la espalda. Pero Dios no es cuerpo, Dios es espíritu, y los que amamos a Dios, dice, amémoslo y adorémoslo en espíritu y en verdad.
La pregunta es la siguiente para nosotros: si en nuestro corazón realmente tenemos una pasión por el Señor, tendremos un día que afrontar nuestra vida espiritual no como yo quiero, es conforme a la palabra del Señor. ¿Sabía usted que hay una lucha interior en nuestro corazón? ¿Y sabe cuál es ella? Cuando a veces nos llenamos de resentimiento por las cosas. Pensamos que son las otras personas que nos hacen sentir resentimiento. Pensamos que de pronto alguien me hizo enojar. Pensamos que alguien me hizo tomar una mala decisión. Pensamos que alguien dijo algo de mí, entonces yo por eso frunzo mi ceño, me pongo mal y tomo malas determinaciones, o sencillamente puedo decir, yo actúo así porque la gente me ha hecho así, y resulta que eso es una justificación. Cuando hablo de justificación me refiero a que el Señor también, así como le dijo a los discípulos, si ustedes quieren poder irse también. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es realmente solo Él, no hay otra persona que tenga esa provisión de vida espiritual. La iglesia ha ido por momentos difíciles, de verdad. Hoy en día también podemos decir lo siguiente: anteriormente la iglesia pagaba un precio. Anteriormente la iglesia también vivía sus momentos de crisis. Les dije al principio, Israel está viviendo uno de los pasajes más difíciles en este tiempo, al punto que si a alguno de ustedes se le ocurre ir a Israel, ya los soldados y el ejército están en lugares estratégicos, porque en cualquier momento pueden pasar cosas. Así está la situación. Aquí nosotros de pronto nadie nos persigue, o estamos escuchando las noticias de Caracol y de SRN, porque como todo es una especie de competencia toda extraña, entonces los mejores que agarren noticias, y distraído uno por acá, otro por allá, olvidándonos que muchas veces nuestro país hoy en día también está sufriendo de una situación que se llama corrupción, que se llama violencia, que se llama confusión, y que solamente, entre comillas, los más entendidos y los más sabios de esta vida están por arriba de los demás. Pero yo sé que Dios es bendito, y Él va a permitir también que dentro de la iglesia haya un avivamiento de santidad, donde podamos decirle: Señor, tú sabes que yo encontré mi vida espiritual contigo, y yo no quiero pasar un ratico bonito contigo, sino que quiero permanecer delante de ti, que en mi vida interior se desarrolle ese propósito de vida que solo tú sabes por qué yo estoy aquí y por qué estoy viviendo acá. Y que si usted como yo, si somos estudiantes, si somos maestros, si somos personas que estamos trabajando, donde quiera que estemos alumbrando la luz de nuestro Señor Jesucristo. Usted dirá de pronto: es que yo no sé cómo hacerlo. No se afane. Dios dice que aún al más sencillo Dios puede darle lo mejor de estrategia para hablarles. Y cuando lo digo por esta situación, mi amado y mi amada. Mire, hoy en día hay mucho ruido de avivamiento espiritual. Hoy en día se buscan vivencias para distraer a las personas en un momento dado de lo que significa la vida espiritual. Y yo digo: ¿por qué nos complicamos? ¿Y por qué no entendemos la palabra del Señor? Cuando uno se reúne con pastores que son muy entendidos, y se reúne con muchas experiencias bonitas de las personas, empieza a ver un desplegamiento de qué significa la visión de Dios y qué significa la misión. Y hablan, y es tan interesante y se oye tan interesante, que si yo luego me quedo pensando y digo: Señor, ¿cuál es la visión tuya? Sabe que la iglesia tiene una visión. ¿Y cuál es la visión de la iglesia? Si el Señor Jesús vino a través de la Virgen María, y que a partir de los 30 años comenzó a compartir la palabra, fue porque Él tuvo una visión. ¿Y cuál fue la visión del Señor? Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y también dijo: yo he venido a rescatar a aquel que se había perdido. Y también dijo el Señor: yo de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la visión de Dios. El mundo necesita de Dios. El mundo necesita acercarse a los principios de la palabra para dejar de vivir de manera conveniente. En la cárcel ya no es como antes. Las personas, cuando se les habla, muchas veces fruncen el ceño, nos miran, nos menosprecian, se burlan y dicen cosas. Pero hoy en día tengo mayor claridad sobre lo siguiente: si el Señor tuvo
tuvo una visión y a él lo dejaron solo. Yo tengo una bendición aquí, tengo un grupo de personas que nos acompañan y que son familias que tienen que luego ir a la casa y tener en cuenta lo siguiente: esposa, esposo, hijos, necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? No es nada nuevo, no es la estrategia del 2018, no. Es algo básico que Dios nos dice. ¿Y qué nos dice el Señor? Tomen tiempo con mi palabra, lean y léansela a los hijos, porque los hijos van a necesitarla. Y ellos van captando cosas, aparentemente entre un juego, como lo hacemos nosotros como nuestros hijitos cuando les enseñamos las cosas. Y luego finalmente ellos van entendiendo la realidad. ¿Y esa realidad cuál es? La Biblia dice: en el mundo tendréis, vamos a tener que llorar. En el mundo cada uno de nosotros vamos a tener nuestro propio desierto. ¿A cuántos les gusta el desierto aquí? Pregunto. Yo sé que vamos a decir que no, y a mí tampoco, pero nos toca entrar al desierto que Dios tiene preparado. Pero no se afanen, porque dentro del desierto Dios siempre va a tener un oasis para compartirnos su bendición y darnos la fortaleza para seguir adelante. Claro, hay momentos donde nos vamos a sentir que nos vamos a desmayar, claro que sí. Claro que sí. Les dije, en la cárcel, hoy en día las personas ya no reciben la palabra como antes, se burlan, menosprecian. Pero hay algo bien lindo, y es cuando la palabra de Dios llega a un corazón que la sabe apreciar y que la sabe valorar. Mi amado y mi amada, es tiempo de que nosotros también pensemos hoy con mayor eficacia en nuestro corazón, que no se trata de pronto de en dónde yo me reúno y en dónde yo busco de Dios, sino en dónde está depositada mi confianza para Dios. Y si Dios nos llamó a que para Él somos especial tesoro, valoremos lo que Dios nos ha dado. Guardemos nuestro corazón. Él dice, del corazón mana la vida. Pero si nosotros abusamos de Él y ignoramos su principio y su palabra, desafortunadamente no habrá avivamiento en el corazón. ¿Cómo comienza un avivamiento en un hogar? Es sencillo: leer la palabra del Señor. No vamos a leer el Salmo 119 para empezar, no se puede. Nos vamos a cansar, no se puede. Se pueden leer 1 o 2 textos y luego orar. Y después de orar, darle gracias a Dios. Y esos son los principios. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano hoy en día cuando sencillamente busca actitudes convenientes? Que no le gusta orar y no le gusta hacer carácter espiritual. ¿Por qué? Porque permite que las mentiras también estén acompañándome. Porque permite muchas veces que de pronto hayan cosas que yo sé que lo que tengo que definir, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque quizás nadie me ve. Menos mal que nadie sabe que yo soy el pastor. Muchas veces me ha pasado algo, y experiencias me han pasado también, donde gracias a Dios nadie me está viendo. Pero lo más duro, ¿sabe cuál es? Dios me está viendo. Dios me está viendo. Hay momentos en nuestra vida que no queremos obedecer a Dios. De los años que Dios me ha permitido estar delante de Él, a veces hago una evaluación e inventario. ¿Y sabe qué pienso? Quizás no he hecho todavía bien lo que corresponde, porque muchas veces le bajo a las cosas que corresponden y digo: Dios mío, ayúdame. Y si hoy Dios nos llama a un avivamiento, recuerde algo: un avivamiento de santidad para con Dios. Un avivamiento de santidad para con Dios no es que caigamos en manos de los conciertos cristianos. ¿Y es que son malos? No lo son. Pero esos son eventos nomás que van a pasar. En cambio, cuando yo decido en mi carácter decir: voy a buscar de Dios, voy a buscar de Él, y que mi carácter sea afinado conforme a su misericordia, recuerde algo: no son intereses propios. No son intereses propios. Un día me invitaron a orar y alguien me dijo: oiga, hágame un favor, hágame una oración ahí de 5,000 pesos, pero yo veré. Yo pensé que era una broma,
Pero la señora me dijo, no, es en serio, solamente tengo 5,000. Y no se trata del dinero, se trata es del interés de lo que Dios tiene para enseñarnos a nosotros. ¿Y sabe cómo Dios quiere ver ese orden en nosotros? Un orden que comience en la vida de hogar. No podemos justificar diciendo, es que yo no tengo papá o es que yo no tengo mamá. No, ese no es el principio. Dios siempre ha dicho en su palabra, porque yo sé una cosa. Algunos quizás aquí han tenido su papá o su mamá, o quizás su mamá, o quizás su papá, o quizás no tuvieron padres. Y entonces los padres, conforme a sus capacidades, ayudaron y ofrecieron. Pero luego los hijos en un momento dado podían pensar, así soy y así me voy a quedar. No, un hijo de Dios, una hija de Dios sabe lo siguiente, que cuando yo decido comenzar la palabra del Señor y donde Él me dice a mí, Adán, recuerde algo, no tengas temor, porque todo lo que está encubierto, sencillamente eso va a ser destapado. Y no estoy diciendo que estoy como celador mirando a ver quién alguien más lo está haciendo. No. Les digo algo y es un secreto mío. Yo no soy y ni quiero ser vigilante de nadie. Igual usted debería hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque no estamos para eso. Estamos es para ser nuestros propios vigilantes. ¿Qué pasa con la basura que hay en mi corazón? ¿Qué voy a hacer yo con eso que está pasando? He escuchado jóvenes que están llegando de un mayor porcentaje a la cárcel y ¿sabe qué dicen? ¿Por qué? Lo dicen de una forma más precisa. No hay nada mejor que entender una situación precisa cuando se está viviendo un momento de dolor. ¿Alguien sabe aquí qué es partirse un pie? De pronto alguien dirá, yo me partí un pie, alguien dirá. Entonces sabemos qué significa eso. Pero esa persona nos va a decir qué es. ¿Alguien sabrá de pronto qué es partirse un brazo? Esa persona lo sabrá. ¿Alguien sabrá qué es colocarse de pronto una ayuda en su hueso de la cadera como un soporte para la salud? Los que lo tienen saben cómo explicárnoslo. Y en nuestra vida espiritual también ocurren situaciones, mi amado y mi amada, donde Dios nos dice lo siguiente a nuestro corazón, y nos dice, cuidado con la basura que hay en el corazón. ¿Por qué? Porque el Señor nunca nos va a ver a nosotros acomodados. Él quiere es desacomodarnos. ¿Para qué? Para que revisemos las motivaciones de nuestro corazón. ¿Es por conveniencia o es por convicción? ¿Un evangelio por convicción o un evangelio por conveniencia? Se puede tener un evangelio de conveniencia. ¿Sabe cuál es? El siguiente, mire este ejemplo, por ejemplo. Mire esto. Me dice el muchacho, yo sé lo que dice en ese salmo, me lo sé de memoria, si quieres se lo digo. Y entonces digo, bueno, dígalo. Y dice, y él dice, el Salmo 51, y lo dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tus piedades, borra mis rebeliones más y más. Y empieza a decirlo. Y al final dice, sí ve que yo sí sé, pero fumo marihuana, fuma bazuco, miente, engaña a las personas. Pero él dice, ¡gloria a Dios! Y cuando alguien dice gloria a Dios, pues uno que dice, ¡ay, ese es cristiano! No se deje llevar por eso, porque aún en la televisión, en la radio, y el borrachito también dice, bueno, en el nombre del Señor empiezo. Mi amado y mi amada, hoy en día se trata de entender lo siguiente: si Dios me dio un valor a mí y se llama conveniencia, hay que cuidar eso que Dios te dio y Dios me dio. Les dije de un perfil de un joven, de algunos jóvenes que están llegando a la prisión. Uno de ellos, ¿sabe por qué estoy aquí en la prisión? 3 cosas que no se me olvidan. Por culpa de mis amigos. 2, porque quise mostrarles a mi papá y a mi mamá que yo estoy por encima de ellos. 2. Y 3, por mi propia rebeldía. Si revisamos en nuestro corazón y decimos, Señor, ¿cuáles son las cosas que a mí me están haciendo daño por dentro? Por favor, Señor, ayúdame. No se afane, en la Biblia hay personas que se equivocaron y lloraron.
Hubo hombres que fallaron delante de Dios. ¿Se acuerdan de Sansón? Dios lo bendijo desde el vientre de su mamá. Desde el vientre de allá, antes de que como esposos estaban, ya Dios tenía un proyecto. ¿Y sabe qué hizo Jonás con eso? Jugó con eso. Porque dijo, no, Dios está conmigo, ya, listo, yo sé, yo estoy contigo, hijo. Ay, sí, ya sé. Qué jartera todo el tiempo que Él esté al lado mío. Judas se suicidó. Hay historias que de pronto quizás no nos marquen mucho en la vida, mi amado y mi amada, pero cuando una persona está pensando suicidarse, realmente es porque no hay un espacio, no hay un tiempo en la propia vida de ella y está en una total confusión. Y una de las cosas que acompañan al ser humano se llama la soledad, la depresión, el aturdimiento que hay, porque hoy en día mayormente los aturdimientos están, y constantemente los que estamos aquí sufrimos eso. Pregunta, ¿qué más necesitamos saber en cuanto a lo que significa una tragedia, una tormenta? Realmente estamos al tope, pero si nosotros nos olvidamos de que en la vida espiritual no se trata de mis propios intereses, sino se trata de llevar una vida ordenada para que Dios nos ayude a llevar esa vida que Dios nos ha permitido iniciar y permanecer. Una vida ordenada. ¿Qué significa una vida ordenada? Una vida ordenada significa descubrir en mi propia vida cuáles son los pecados que mayormente me están inculcando dentro de mi corazón y que sé que tengo que tener cuidado. Casi no me gusta decir eso, pero quiero decirlo. Mi padre fue alcohólico y él falleció así. Los últimos días en el hospital, yo hablé con él. Finalmente, cuando él reconoció a Dios en su corazón, hicimos un compromiso. Yo le dije, papá, hagamos algo hoy. Tú vas a orar por mí y me vas a dar la bendición. Yo voy a orar por ti y también voy a recibir tu bendición, y luego yo voy a ir con mis hermanos y voy a hablar con ellos. Él no podía hablar y él me hizo con su cabeza que sí. Les dije algo muy importante que no pueden olvidar e ignorar. Los que tienen aquí papitos vivos, denle gracias a Dios por eso, pero no ignoren lo que ellos les dicen a ustedes. Si de pronto faltó la mamá o faltó el papá, está bien, aprendimos de ellos. O si hoy en día está el papá o está la mamá, está bien. Pero hay una cosa, Dios no nos va a exigir por familia, Dios nos va a exigir como personas que somos. Como personas que somos. Yo puedo ser buen hijo o puedo ser un mal hijo. Yo puedo robarle a mi mamá o puedo robarle a mi papá. Yo puedo hacer sentir a mi papá mal o a mi mamá mal por alguna actitud que nosotros hagamos. Yo muchas veces ofendí a mis padres. Yo me burlaba diciendo, Señor, si en la oración dice Padre nuestro, ¿cuál Padre nuestro? Si yo nunca tuve un papá, nunca lo tuve. Y tú me vas a decir que eres Padre nuestro. No lo eres, no lo eres. Y esa fue mi lucha que yo encontré en mi corazón. Le dije, Señor, perdóname porque yo nunca tuve un padre quizás a mi lado que me ayudara, ni mucho menos una mamá. Pero hoy me defino porque sé que tu palabra ha marcado una realidad de mi corazón. ¿Y sabe cuál es esa realidad? La realidad de que sé que en mi vida hay pecado, y que pecado no solamente es quizás mezclarse con las cosas negativas del mundo. No. Pecado es saber que si a mí me dan una orden y no soy capaz de hacerlo, o lo hago en una actitud que no corresponde, ahí ya estoy fallando y estoy pecando delante del principio de la palabra del Señor. ¿Por qué eso lo digo? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. ¿Por qué muchas veces miramos mal? ¿Por qué muchas veces pensamos mal? ¿Por qué muchas veces prejuiciamos las cosas? ¿Por qué muchas veces sacamos conclusiones sin saber nada, pero sentamos precedente que así es?
En una ocasión, un hombre que estaba esperando a su esposa llegar el domingo, ella lo tenía acostumbrado a llegar a las 9 en punto al patio allá en la celda, y él siempre la veía llegar y listo, todo está bien, y él subía, la saludaba y se iban para la celda. Un día domingo, eran las 10:30, y ella no llegaba, y él comenzó a impacientarse y a decir, ¿dónde estará? Mínimo se encontraría por allá con el guardián, y quién sabe. Y se llenó de ira, se llenó de resentimiento. Cuando llegó la esposa a las 10:30 y ella en su carrera, mi amor, entonces él dijo, ¿cuál mi amor? ¿A usted qué le pasa? ¿Usted me respeta? Y él le tiró mano, la golpeó y después le preguntó. ¿Por qué había llegado tarde? Y ella le dijo, llegué tarde porque justo venía para acá y nuestro hijo se enfermó y me tocó dejarlo hospitalizado, y ahorita está en el hospital y ahorita tengo que salir para irme para allá porque está pasando un momento difícil. ¿A dónde quiero llevarlo en esta mañana, mi amado y mi amada? No me voy a demorar mucho en la enseñanza de hoy y les pido excusas por mi chilladera. Soy más bien como chillón. Pero les digo algo, si nosotros hoy tenemos una oportunidad de hacer las cosas como corresponden, le voy a decir la fórmula. Hay una fórmula que Dios nos ha dado, ¿sabía eso? No es un antídoto para hacer milagros, no, es la fórmula para entender el propósito del Señor. Después de que leímos este texto, que ya usted lo tiene allí escrito, hay una fórmula. Colosenses capítulo 1, versículo 27, esa es la fórmula nuestra, donde debemos mirar lo que el Señor nos ha dado. Mire lo que dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Nosotros somos gentiles, mis amados. Aquí en Colombia ha habido un fenómeno, gentiles volviéndose disque judíos o judaizantes, cosas como es mesiánicos. Dentro de las creencias de los mismos mesiánicos que hay aquí en Colombia, hay una que me ha puesto así como pensativo. ¿Y sabe cuál es? Conocí una pareja que incluso eran cristianos, pero se volvieron al mesianismo, y entonces pasa lo siguiente: el esposo antes le colaboraba en la casa y en la cocina, incluso lavaba la loza y todo eso, le gustaba colaborar. Pero en el mesianismo resulta que el esposo no puede dar un paso adelante de la cocina porque eso está prohibido. Yo creo que si alguno escucha eso dice, uy, gloria a Dios, es el que necesito. ¿Sí o no? Imagínense cuando el hermano le dijeron, no, se volvió mesiánico y le dijeron, no, venga, hermano, usted cuando llegue a la cocina, usted no puede entrar. No, usted solamente llega a la puerta de la cocina y desde ahí le alcanza los platos a su esposa. Eso es deber de ella. Vea, ¿a cuánto les gusta ese ministerio? Bueno, es una broma, pero yo sé que no es procedente. Sin embargo, hay personas que son tan inteligentes y caen en eso. ¿Cuál es la fórmula aquí, mi amado y mi amada? Mire, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sabe qué significa eso en palabras naturales? Porque Dios nos enseña cosas sobrenaturales con cosas naturales. Las mujeres, y con todo respeto, yo no puedo experimentar eso, y por eso al principio les dije, hay algunos que con toda eficacia nos pueden decir qué significa eso. Las mujeres que están aquí y que tuvieron su hijito inicialmente aquí en su vientre, saben lo que estoy diciendo cuando primeramente quedaron embarazadas, y saben perfectamente lo que ocurrió cuando su hijito comenzó a crecer, y saben también que hubo temporadas dentro de su vientre donde quizás el chiquitín no hacía nada ni decía nada, y sin embargo la mamá, oye,
Hola, hijo. Hijo, no te hagas. Hijo. Y de pronto el esposo, ¿qué quiere? No estoy hablando con usted. Porque las mamitas son tan especiales que están enviándole el mensaje completo a sus hijitos. ¿Qué pasa si la mamá, sabiendo que todos los días sabe que su hijito está allí, llegan 3 días y el hijo no le responde? ¿Qué pasa? La mamá no va a estar tranquila diciendo, bueno, luego hablamos entonces. No, ella se va a afanar, se va a preocupar porque sabe que algo no está bien. En nuestra vida espiritual, así de sencillo, como las mamás saben que vinieron unos cambios y unos síntomas y unos trastornos del cuerpo y de pronto tuvieron algunos, ¿cómo se llama? Tuvieron algunas sensaciones llamadas gustos de cambio, decir, ya no quiero ver a mi esposo, o no quiero gallina, sino quiero pollo. Y cosas, cambios, trastornos. De pronto la esposa, mi amor, vamos a almorzar. No, lo que quiero es devolver favores, yo no quiero. Y de pronto alguien, pero si no hemos comido nada, pues yo sé. No es contra ti, nene. Cada uno sabemos los síntomas, las mamitas saben los síntomas de un bebé en procedimiento. Pues aquí hay algo bien lindo para nosotros, mis amados. Si en el día yo me levanto y yo no tengo comunicación con Dios, sino que tengo que ir a hacer lo que tengo que hacer, pregunta, ¿no estoy interesado en saber cómo Dios quiere dirigirme? Pregunta. Porque hay algunos que se levantan y de pronto... ¿Cuántas veces comemos en el día, perdón? Los que podemos y sabemos. Mínimo 3. El médico me ha dicho a mí que 5. Gracias a Dios. Desayuno, almuerzo y comida. Desayuno, una merienda, almuerzo, una merienda y la comida. Y si no nos alimentamos espiritualmente, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Acaso habrá alguien que esté pendiente en cómo está creciendo o cómo estoy creciendo yo en la relación con mi Dios? No hay nadie. No hay nadie. Y luego usted, no hay nadie. Y luego mi esposo, no hay nadie. ¿Sabe quién es el director responsable de ese crecimiento? ¿Quién, perdón? Nosotros mismos, y Dios sabe lo que está pasando con nosotros. No sé si hoy usted puede tomar y detectar lo que hoy en mi corazón he dispuesto para usted y para mí. Y el Señor nos dice en su palabra, nosotros somos los directos responsables, pero si yo abandono a Dios, será muy difícil entender ese propósito. Hay personas que llevan muchos años diciendo, a mí nunca Dios me ha hablado nada. No es que Dios no nos va a hablar, porque la Biblia dice, escudriñen mi palabra porque en ella os parece que encontráis la salvación. Aquí. Si usted lo hace en su casa, una bendición. Si usted lo comparte con sus hijos, es una bendición. Si usted lo comparte con el esposo y con la esposa, eso es una bendición. Y cuando venimos aquí en el nombre del Señor, algo también especial va a pasar. ¿Sabe qué pasa? Que Dios nos abre mucho mayor nuestro entendimiento y comprendemos algo que a veces no nos gusta. ¿Sabe qué no nos gusta? 4 cosas. Una, no nos gusta la disciplina. Terminan los años y comenzamos un nuevo año y siempre yo miro en inventario algunas cosas y yo veo que por lo regular hay cosas que se dejaron de hacer, no porque nosotros no querramos hacerlo, sino sencillamente porque en nuestro corazón y en nuestra vida espiritual no hay disciplina. ¿Y sabe qué estoy diciéndole con esto? Que cuando oramos quizás la oración la dejamos fortuita y no oramos todos los días, y a veces cuando oramos no oramos como corresponde. Algo entendido de parte de Dios en estos días y en este tiempo: el pueblo de Dios necesita orar. Las vigilias no son aquellos momentos donde los pastores vienen y se desdoblan acá. No, necesitamos orar delante del Señor. Necesitamos llorar delante del Señor.
Necesitamos decirle, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Recuerde esto, primeramente, a detectar cuáles son mis motivaciones para que yo te esté siguiendo, si es verdad o no es verdad. Ayúdame a entenderlo, Señor. Ayúdame, Señor. Acuérdese de algo, los discípulos cuando quedaron así pasmados, quizás el único que habló fue el apóstol Pedro y que dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nadie más dijo nada. Sin embargo, cuando el Señor murió al tercer día, dice la palabra que resucitó, y un discípulo llamado Tomás, ¿qué dijo él a los hermanos discípulos, a los demás hermanos? ¿Qué les dijo? Hasta que yo no meta mi dedo en la llaga, yo no voy a creer. Y por eso el Señor le llegó y le dijo: mijo, venga, mete la mano acá. Y entonces inmediatamente Tomás dijo: no, mete la mano, te corresponde hacerlo, mete la mano. Dios no se avergüenza, y tampoco yo diría una cosa, cuando miramos las radiografías de la vida espiritual de muchas personas, como repito, Judas se suicidó, se quitó la vida. Sansón murió mostrando el poder de Dios, pero no como algo en voluntad de Dios, sino como una revancha espiritual, pero falló. El pueblo de Israel, cuando Dios les prometió la salida de Egipto para Israel, fallaron en varias cosas, entre ellos la murmuración, entre ellos el adulterio, entre ellos la fornicación, entre ellos sencillamente el murmurar de las personas, que hasta el mismo Moisés estaba cansado de estar con las personas porque no hacían más sino decir cosas, y por eso usted nos trajo en el desierto, y por eso es el resultado de todo lo que está pasando, y por eso sería mejor habernos quedado allá, y por eso, y se les olvidó que el trabajo en el desierto tiene dos cualidades: o somos capaces de pasar el desierto y decirle gracias, Señor, porque he logrado pasar, o nos morimos haciendo intentos que no corresponden porque sencillamente nos olvidamos de la dirección que Dios tiene para con nosotros. Un predicador famoso dijo lo siguiente: el hombre y la mujer más miserable es aquel que ha abandonado los principios de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros a no menospreciar la palabra del Señor. Les dije que habían 4 cosas. Una de ellas, la falta de disciplina. Otra, la falta de oración. Otra, la falta de adoración. Como pueblo necesitamos adorar a Dios. A veces me impacta mucho que cuando estamos aquí adorando hay personas que no se inmutan para decir cosas. No adoran a Dios, solamente están, no sé, mirando. ¿Sabía usted que los principios de la palabra dice el Señor? Aplaudan, canten con sus gargantas. El otro día yo le dije a mis amados acá, cuando se vayan a dormir, canten al Señor, pero ¿sabe qué dice la palabra? Usen la garganta, hablen con la garganta, expresen las cosas. Yo me acosté y pude dormir, y desperté porque Jehová me sustentaba. Cántele algo a Dios. Son los misterios aquellos que uno dice, parece una payasada, mas no lo es. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe por qué cuando nos abandonamos en Él, Él sencillamente nos va a enseñar a través de su palabra. Recuerde algo, seamos disciplinados. Si usted va a decir, Señor, voy a empezar a leer el libro de Génesis, léalo, no lo deje a medias, léalo y termínelo. Si usted lee el libro de los Hechos, léalo, termínelo, pero haga la tarea. Haga un devocional suyo. ¿Cómo se puede hacer un devocional suyo? Sencillamente esté sentado por allí, en su casa, no sé, de algún lugar, lea la palabra del Señor, haga una oración. Si puede cantar un canto, hágalo. De pronto los hijos se quedan mirándolo a uno diciendo, y lo miran a uno los niños. A veces los niños son muy curiosos y están preguntando muchas cosas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues toca ayudarles. Amén, hay que ayudarles. Los que tienen nietos acá, hay que ayudarles. Hay que ayudarles. Los que tienen hijos pequeños, hay que ayudarlos. Los que están apenas en proyecto, piensen lo que pueden hacer. Amén. Otra cosa que a veces nos falta, y es la falta de santidad. Como se los he dicho muchas veces, estamos aquí y nos vemos resplandecientes.
Pero ¿cómo será en el trabajo? ¿Cómo estará en la casa? ¿Cómo estará en la calle? ¿Cómo será? Alguien decía por ahí, jugando fútbol es que podemos ver ciertas cualidades y características de las personas. Es cierto, pero también caminando, jugando. ¿Cuáles son las 4 cosas, para que esta semana usted revise su corazón? Disciplina, oración, adoración y santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Dentro de las situaciones a veces de nuestra vida espiritual, hay que hacer algo muy importante, reparar nuestro altar espiritual. Y voy a terminar con Isaías, capítulo 66, versículo 2, dice la palabra del Señor. Isaías 66, versículo 2, dice la palabra del Señor así. Si usted tiene su Biblia, dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que Dios bendiga su palabra. Y que cuando usted tome la palabra, usted tiemble delante del Señor. Y temblemos delante del Señor. Pongámonos en pies, por favor. Una noche recibí una llamada de una persona y me dijo, pastor, ayúdame, ¿cuál es el peor pecado que usted ha cometido? Y quiero saberlo para luego decirle el mío. Y yo quedé así como, ¿qué pasó? Dije, bueno, hagámoslo de manera general, me dijo él. ¿Cuáles son los pecados duros y agresivos que delante de Dios puede el mirarnos y en un momento dado ser retirado? No me quite el texto, por favor, de Isaías. Y entonces yo comencé a mirar, bueno, la fornicación, el adulterio, un aborto, una mentira, y estaba desglosando eso, listo, y luego él se quedó callado, estábamos hablando por teléfono, y él se quedó callado. No se me ocurre más, le dije a él. Bueno, la Biblia dice que hay 6 cosas que Dios aborrece, y aún 7, los labios mentirosos, los ojos altaneros, la soberbia, y se los nombré. Se quedó en silencio. Y él me dijo, yo maté a una persona. Y se echó a llorar. Cuando estaba llorando, yo dije, Dios mío, hay cosas que son duras también para una situación como esa. Él había matado a una persona. ¿Sabía usted que cuando una persona mata a otra persona, hay una cuestión espiritual que aunque no se ve y que de pronto hoy en día en la película nos pueden vender, cuando el espíritu sale de la persona? Es el espíritu que sale de la persona, no sale el alma, porque el alma son las emociones, son los sentimientos, todo eso se queda aquí, eso se muere aquí. Pero lo que se lleva, cuando muere una persona, se lleva es el espíritu, allá va todo. Él dice que cuando mató a esa persona, él sintió que algo salió de él y prácticamente comenzó a girar alrededor de él. Y él no se podía mover. ¿Y sabe cómo se llama también a esas cosas cuando uno transgrede la ley de Dios? Hay demonios que inmediatamente vienen también a asistirnos, demonios. Si usted piensa en esto, y no quiero hacerlo sentir mal en lo siguiente, pero mire, se lo voy a decir. Pero si usted dice, no voy a ser devocional, o usted dice, voy a dejar de lado la palabra de Dios, ángeles caídos van a venir a respaldarlo a usted. Escúchelo bien, ángeles caídos van a venir a respaldarlo a usted. Es decir, van a aplaudir y van a decir,
Eso, hay que rebelarse. Hay que rebelarse. Ángeles caídos, ángeles, demonios. Si usted se levanta y se levantó quizás hoy, de pronto sintió por ahí escuchar decir: qué pereza hoy ir al culto. Qué pereza hoy ir al culto. Usted lo está diciendo. Pero si usted afirma eso, hay espíritus negativos que también le van a decir: sí, claro, uy, no, usted merece quedarse aquí. No, ¿verdad? Es muy injusto que un domingo haga un culto a esa hora. No, usted quédese ahí. Recuerde, hay ángeles caídos que van a respaldar su actitud de controversia. La persona que mató a esta otra persona, él dijo: yo sentí que algo giraba dentro de mí y yo quedé paralizado, y él me decía: por favor, ayúdeme. Yo tuve que compartir con él y estar por mucho tiempo compartiendo la palabra del Señor, hasta que finalmente Dios en su misericordia lo trajo a libertad. Recuerde algo: si su altar espiritual está de pronto desquebrajado por algo que no está bien y que no se ve y nadie lo ve, nadie lo nota. Hay vicios, hay problemas. Hoy en día los jóvenes tienen vicios, tienen problemas también, luchan con eso. ¿Quién quizás por ahí no tiene un problema de vicio a nivel del cigarrillo, de algún consumo del alcohol, de alguna cuestión que puede ocurrir fortuitamente allá afuera? Pues déjeme decirle sencillamente, hoy es tiempo de decir: yo voy a reparar mi altar, porque el peor pecado del ser humano es ignorar las advertencias de Dios. Yo no les estoy diciendo nada por un juego hoy, ni salir de paso con ustedes. Les estoy diciendo delicadamente: miren, hoy en día Satanás está más suelto que nunca y los demonios están cumpliendo la tarea muy específicamente. Y para terminar, incluso cuando Caín mató a Abel, ¿por qué lo mató? Porque se llenó de envidia, y eso que estaban haciendo algo para Dios. ¿Y qué decir de nosotros? Que Dios nos ayude, que si usted está haciendo una labor o usted está desarrollando una tarea, por favor, ande pendiente sobre su disciplina, sobre su oración, sobre su adoración a Dios y sobre la santidad, porque el Señor dice: sin santidad nadie podrá ver. Sin santidad no podré ver la presencia de Dios, y yo anhelo la presencia de Dios en mi vida, y también anhelamos verle un día conforme a su misericordia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Vamos a salir de este lugar con el permiso tuyo, y te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a creer a tu palabra. Si nuestros ojos quizás están nublados espiritualmente hablando de algo que no corresponde, te pedimos, Señor, quita esas tinieblas y nos ayudes, por favor. Te doy gracias por las familias aquí representadas, Señor, y también a las personas que hoy nos escuchan, quizás nos ven también. Te pedimos, Señor, que tú seas alcanzando con tu bendición a estas personas, Señor, como lo hiciste con nosotros un día. Solo que hoy te pedimos también que nos ayudes a permanecer como corresponde, no por conveniencia, sino por convicción en nuestro corazón. Señor, que cada vez que hagamos devocional, que cada vez que nos reunamos en tu nombre, en verdad lo hagamos con ese respeto y con ese decoro que tú demandas a través de tu palabra. Tú eres dueño de nuestra vida. Eres dueño, Dios mío, de ese latido constante de nuestro corazón, y tú puedes determinar sencillamente cuándo nos necesitas allá o cuánto necesitamos estar aquí. Señor, estamos en tus manos y te pedimos que esta semana podamos nosotros escuchar tu palabra que nos dice: sobre toda cosa guardada, que podamos guardar nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y tu Santo Espíritu. Amén y amén. Mis amados, Dios me les bendiga, pero antes de salir, permítame decirle un anuncio.
se me ha pasado otra vez, hoy me dijeron varias veces. Es un anuncio sencillo y es que la iglesia va a volver a llenar, o les vamos a pedir el favor a ustedes de llenar el formato de aquí de la iglesia, donde está su nombre, su cédula y su teléfono y su número y sus días de cumpleaños, no el año que nació, nada de eso, para que no se trata sino de tener un registro interno de nosotros como iglesia, y queremos actualizar estos datos porque de pronto algunos ya no tienen el mismo teléfono, entonces queremos tener ese dato. Y hay un hermano y una hermana, Mauricio y Laura, que están en el tercer piso, o no sé si están aquí afuera, pero la idea es que si ustedes nos quieren colaborar, subir un momentico, bueno, yo quiero dar mi dato, quiero dar mi registro. Otra cosa, mi esposa tiene unos WhatsApp de algunos hermanos acá, y también mi esposa ha mandado ese formatico. Si ustedes nos lo pueden llenar y ustedes lo devuelven, es para pedirles por favor, con eso agilizamos un poquito más esta tarea de actualización. Eso es todo. Mis amados, Dios los bendiga y podemos ir en paz.